Buenas tardes a todos, señoras y señores. Hoy vamos a ser más puntuales de lo habitual, aunque comencemos 3 o 4 minutos después, pero en otras ocasiones dejamos más tiempo. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que ya saben ustedes que es un pedacín de Asturias en la capital de España, conformado por este salón, por las instalaciones que hay en este edificio Asturias y también por la Quinta Asturias, a 25 kilómetros de Madrid, una finca de recreo y de convivencia. Sabemos por nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez, a la derecha del todo en la mesa, que en la sala de conferencias del Museo Arqueológico de Madrid tuvo lugar el pasado 10 de febrero la presentación del libro Las guerras asturcántabras, sobre los campamentos romanos en esas comarcas del norte de la península ibérica. La mesa estuvo compuesta por Paloma, anfitriona, y los ponentes, Martín Almagro Gorbea, por la Real Academia de la Historia, don Carmelo Fernández, por el Museo Arqueológico de Palencia, don Francisco Ramos Oliver, por la Fundación Museo del Ejército, y don Jorge Camino Mayor, de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. También hubo un ponente que estaba anunciado, pero no pudo asistir. El broche de oro lo puso el general de división, don Francisco Ramos Oliver, a mi derecha, de todos conocido, quien enfocó su intervención en temas de estrategia militar, tratando de situarse mentalmente en aquellos tiempos de los romanos y aclarando por qué estos construían sus caminos por las partes más elevadas posibles, con el fin de dominar cuanto acontecía en las zonas hondas del valle. El general dijo que siempre que sube al yacimiento de la Carisa, todo esto según crónica de don Andrés Menéndez, dijo que siempre que sube al yacimiento de la Carisa, entre los concejos asturianos de Aller y Lena, se pregunta cuál habrá sido la razón que llevó a los romanos a sentarse en un lugar tan elevado e inaccesible. La presentación, en definitiva, resultó de elevado interés culturizante, en la que entre los asentamientos romanos tratados se llevaron la palma el de la Carisa en Asturias y el de Monte Bernorio en Cantabria. Hoy, para dicha de todos los que no pudimos asistir a dicho acto, porque coincidía con otro en el Centro Asturiano de Madrid, contamos con la presencia del general Ramos Oliver, una vez más, que nos hablará, como es sabido, de las guerras asturcántabras 29 al 19 a.C., de su estrategia y la logística. Pero permítanme que en esta introducción recuerde que ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, protagonizó un intolerable episodio, en mi opinión, inadmisible en un representante político, por muy nacionalista o plurinacionalista que sea. Durante una visita al Salón de la Enseñanza en Barcelona, Colau no dudó en decir abiertamente a 2 jefes del ejército que se acercaron a saludarla que no eran bienvenidos en dicho evento, a pesar de que las Fuerzas Armadas disponen de un expositor del Ministerio de Defensa del Gobierno de España en el que muestran sus ofertas formativas y profesionales. Quiero recordar ahora, si me lo permiten, a Ortega y Gasset, quien hace cerca de un siglo escribió: «Solo quien tenga de la naturaleza humana una idea arbitraria tachará de paradoja la afirmación de que las legiones romanas y con ellas todo gran ejército han impedido más batallas que las que han dado. El prestigio ganado en un combate evita a otros muchos, y no tanto por el miedo a la física opresión como por el respeto a la superioridad vital del vencedor. El estado de perpetua guerra en que viven los pueblos salvajes se debe precisamente a que ninguno de ellos es capaz de formar un ejército y con él una respetable, prestigiosa organización nacional». En tal sesgo, continúa Ortega, muy distinto del que suele emplearse, debe un pueblo sentir su honor vinculado a su ejército, no por ser el instrumento con que puede castigar las ofensas que otra nación le infiera. Este es un honor externo, vano, hacia afuera. Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales. Y más adelante dice Ortega:
el mismo genio que inventa un programa sugestivo de vida en común, eso debiera ser una nación, sabe siempre forjar una hueste ejemplar, que es de ese programa símbolo eficaz y sin par propaganda. Desde estos pensamientos, como desde su observatorio, miremos ahora en la lejanía de una perspectiva casi astronómica el presente de España. Termina aquí la cita. Y acto seguido se pregunta el egregio pensador español: ¿por qué hay separatismo? Y con él nos preguntamos nosotros: ¿por qué ese desprecio de algunos políticos a nuestras Fuerzas Armadas? Sencillamente intolerable. Esta es mi opinión. En este mundo globalizado con numerosas amenazas, pensemos, entre las muchas existentes, pensemos en el yihadismo y en el fundamental papel del ejército en la preservación de nuestra seguridad. Hasta Don Quijote, en este año cervantino, todos debieran ser años cervantinos, pero este más por ser la conmemoración del 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, hasta Don Quijote, digo, entendía el papel de las armas. La explicación nos la da él mismo al referirse a las armas en uno de sus famosos discursos, las cuales, dice, tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Y sigue: esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra. Y en otro lugar agrega: con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra en el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Bueno, don Francisco Ramos Oliver, gracias de nuevo por acompañarnos, Paco, en esta tu casa. Permíteme que haga pues una pequeña glosa de tu extensa y fecunda biografía, de tu trayectoria. Es ceutí, muy vinculado por supuesto a Asturias y al centro asturiano. Es asturiano predilecto en Madrid, urogallo especial con mención honorífica, vaqueiro de honor y seise de honor de la Cofradía del Silencio y la Santa Cruz de Oviedo. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1968 y actualmente es general de división del Cuerpo General del Ejército. Colabora con varias universidades y forma parte del equipo arqueológico del yacimiento romano visigodo de la Carisa y el Omón, en Asturias. Ha sido ponente en congresos y jornadas relacionados con la arqueología y la historia de España, ponente, por supuesto, en muchas ocasiones en esta misma tribuna sociocultural, conferenciante habitual y autor de diversos artículos en la revista de Historia Militar, entre otras publicaciones especializadas. Precisamente vemos que tiene un trabajo publicado en este libro al que antes nos referíamos, Las guerras asturcántabras. Es el director gerente de la Fundación Museo del Ejército y presidente de la Asociación de Amigos de la Historia y la Cultura Militar. Muchas gracias, Paco, pero antes de darte la palabra, vamos a darle el micrófono a nuestro amigo don Honorio Feito, a mi izquierda, miembro del Consejo Superior, secretario concretamente, y después a don Andrés Menéndez, siquiera para que saluden o digan lo que consideren oportuno. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. No estaba en el guión que yo tuviera que estar en el estrado, sino entre el público, y por lo tanto no he preparado nada, porque yo sabía que nuestro presidente iba a glosar la figura del general Ramos Oliver, que es ya muy conocido en esta casa, y algunos de ustedes que también les conozco de vista también, que vienen asistiendo a reuniones. Yo tengo que decir que en asturiano utilizamos una palabra para definir una actitud, la palabra babayu. En nuestra jerga, un babayu es un tonto, un presuntuoso, que va presumiendo de lo que no es. Yo me atribuyo como asturiano, en primer lugar, el haber sido un poco babayu cuando se habla de la historia de Asturias, al presumir que nosotros mostramos una resistencia a Roma durante 200 años. Qué mala suerte tuvimos, porque mientras otros pueblos de la península se incorporaron a la civilización, nuestros antepasados eran tribus que ocupaban los valles, subían a las montañas y se intentaban escapar de la probable
probable peligro, pero con ello también se escaparon de las leyes, se escaparon de las organizaciones, del comercio y de la cultura, en definitiva. Pero esto es historia, la historia es la que es, aunque la quieran cambiar ahora con más frecuencia cada vez, pero es la que es. Solamente, y termino, un apunte. Según datos de la organización en Barcelona, el estadio del Ejército es el más visitado por los jóvenes catalanes, para que la señora Colau lo vaya digiriendo como pueda. Y no tengo nada más que decir. El general nos va a brindar una oportunidad extraordinaria de conocer un pedacito de la historia de Asturias, que es la historia de España también, en ese episodio que son las guerras asturcántabras contra Roma contra ellos. Y hace un momento, entre bambalinas, me decía todo esto hasta que llega Augusto y dice, hasta aquí hemos llegado. Y yo, de repente, he despertado, ¿no?, del sueño, porque esa frase se la dijo Rajoy a Pedro Sánchez en la entrevista, pero Rajoy no se levantó y se fue, se mantuvo, con lo cual creo que en este caso Augusto se hubiera mantenido firme y nos hubiera conquistado. Muchas gracias. Gracias, Honorio. Pasamos el micrófono a Andrés. Bueno, pues tampoco estaba en el guión que yo interviniese aquí en la mesa. Y bueno, lo único que voy a hacer es, sí, efectivamente, recordar lo que ya ha dicho el presidente sobre la presentación de las guerras asturcántabras en el Museo Arqueológico, donde hubo magníficas intervenciones de los ponentes expertos, de los arqueólogos que allí intervenían, pero no es por regalarle los oídos. Él sabe muy bien que yo le aprecio, que le quiero, que le respeto, pero lo que digo es sincero, es que a mí su intervención me gustó mucho por los razonamientos que hizo en cuanto al espíritu romano y sus movimientos por nuestra península ibérica, o por la zona norte de la península ibérica. Y nada más, saludar a esos bienvenidos a todos y oigamos a quien tiene que hablar, que es él, que es un gran orador, documentado, muy ameno, y que lo que nos dice nos va a dejar un pozo de un conocimiento superior al que teníamos hoy mismo. Gracias. Pues muchas gracias, presidente Valentín, muchas gracias, Honorio, muchas gracias, Andrés. Se nota que os puede más la amistad que el rigor, y entonces se os desata la lengua y decís cosas. Pero vamos, lo que sí me adhiero es a vuestras palabras cariñosas con el ejército, y a raíz del lamentable suceso protagonizado por la inefable alcaldesa de Barcelona, señora de una indigencia intelectual notable y que se permite esas libertades, pero allá los que la votan. El problema no lo tiene ella, el problema lo tienen los que la votan. Bien, pues dicho esto y agradeciéndoles mucho su presencia aquí, porque además la tarde está más bien fresquita, y venirse a oír hablar sobre una historia que ocurrió hace 2000 años, o 2000 y pico ya. Por cierto, esa afición que tenemos los españoles al presentismo en la historia, y el presentismo es que tenemos la historia siempre en tiempo presente. Es una facultad que tenemos los españoles muy desarrollada. Tenemos la historia siempre en tiempo presente. Bueno, pues mi mujer y yo hemos presenciado en Gijón manifestaciones en contra de Augusto. Octaviano, Octavio Augusto, emperador de Roma, es un señor que se murió hace 2000 años. Bueno, pues en Gijón hacen manifestaciones en contra de Augusto, por imperialista y porque nos quitó las libertades y no sé cuántas cosas, hace 2000 años. Esto es el presentismo. Esto lo he visto yo. Bueno, pues a partir de ahí saquen ustedes las conclusiones que quieran. Bueno, vamos al grano, que si no luego me echan la bronca porque dicen que hablo demasiado. Vamos a situarnos.
Sobre las guerras asturcántabras se sabe poco, Yo esto lo dije en un congreso y una fila que había ahí de insignes, doctores y demás, se escandalizaron. Luego demostré que efectivamente se sabe muy poco, y concretamente ellos menos. Se sabe poco, porque las fuentes que cuentan, las fuentes grecolatinas, donde se cuentan estas guerras, pues se perdió el texto de Tito Livio, donde concretamente de la página 135 en adelante, que era donde contaba estas guerras, se perdían. Y entonces lo que nos ha llegado son, llamémosle resúmenes, síntesis, reflexiones de esos textos de Tito Livio escritos por Floro, por Orosio y por Dion Casio. Y luego hay textos sueltos de Suetonio y de Estrabón. Con todo eso se conforma lo que sabemos de estas guerras. Pero también les voy a decir que los textos de Floro, Orosio y Dion Casio, que son los que todo el mundo estudia, que están exprimidos ya hasta la última gota, ya no hay manera de sacar más de esos textos, pues como digo, de haber sido estudiados e interpretados hasta la saciedad, pues son incompletos, son imprecisos, están desequilibrados, son contradictorios en algunas ocasiones y, como toda historiografía romana o grecorromana, son más política que historia. Los romanos no hacían historia, hacían política, o no hacían historia como la entendemos ahora. Entonces son tremendamente imprecisos en cuanto a lugares, tremendamente imprecisos en cuanto a fechas. No hay manera de establecer una cronología de hechos de forma precisa. Pero es que además están incompletos, porque son resúmenes, y entonces el historiador o el escritor que lo hace, pues suprime cosas porque él considera que no son de interés, o a él no le interesa. O aquel para el cual escribe no le interesa. Bien, entonces hay que tener en cuenta que Augusto y si querían o no querían molestar a Augusto. Bien, entonces, al estudiar estas guerras nos tropezamos con tres dificultades esenciales. Repito, una cronología imprecisa, al fin y al cabo es un episodio militar, es una guerra, entonces hay que hacer una historia militar. Bien, pues desconocimiento de la entidad de la fuerza. Si ustedes profundizan en el estudio de estas guerras, verán la cantidad de... luego hablaré sobre ella. La cantidad de interpretaciones que hay, cada historiador moderno pues ha considerado y sueltan números. El otro día, por ejemplo, en la presentación del libro, pues el profesor Martín Almagro soltó un número y yo le dije, con la misma fuerza que el profesor pueda defender ese número, defiendo yo otro. Exactamente igual. Luego explicaremos el porqué. Y luego la dificultad por la imprecisión, la dificultad de situar los hechos en el terreno. La toponimia que emplean los romanos, las fuentes grecolatinas, es muy difícil luego de trasladar la actualidad. El monte Vindio, el monte Medulio, Aracelium, no sabemos dónde estaba. No sabemos dónde estaba, con lo cual siempre te estás moviendo. Bien. Entonces, si nos limitamos al estudio solo de las fuentes, pues ya verán ustedes cómo estamos navegando. ¿Dónde tenemos que apoyarnos? ¿Qué ciencia ha venido a ayudarnos? La arqueología. Los arqueólogos han ido descubriendo y levantando campamentos romanos datados en aquella contienda, y eso nos ha permitido ir situando sobre el terreno las fuerzas, ¿no? Es decir, ya tenemos algo tangible, ya tenemos algo que de verdad se toca. Ya verán cómo, apoyándonos en esa arqueología,
lo que yo voy a hacer es establecer una hipótesis, una teoría, una teoría. Como decía yo el otro día, jamás llegaremos a saber exactamente qué pasó allí. Ya no hay posibilidad. Llegaremos a aproximarnos mucho, pero siempre quedará bastante que no lleguemos a saberlo. Bien, pero bueno, la arqueología, al descubrir esos campamentos, pues ya vemos la capacidad de los campamentos, qué capacidad tienen. Luego de esa capacidad podemos deducir qué tipo de unidad lo ocupaba. Al ir ligando unos campamentos con otros, pues vamos estableciendo una dirección, un eje de progresión, como iban moviéndose de un campamento a otro. Al excavar van apareciendo objetos. Esos objetos nos permiten saber qué unidades estaban allí, si eran unidades legionarias o eran unidades de auxiliares, si tenían o no tenían máquinas de artillería de aquel entonces. Todas esas cosas, pues, de los yacimientos, dónde estaba el campamento, dónde estaba, digamos, la fuerza, dónde reposaban, etc. Bien, entonces la arqueología, como vemos, desempeña un papel fundamental aquí, pero tampoco da todas las respuestas. Todavía queda muchas preguntas en el aire. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Y entonces, pues ya, con su permiso, hecho este preámbulo que creía importante, vamos a ver exactamente qué pasó. No, qué creo yo que pudo pasar. Y pasó que en la primavera del 26 a.C., Augusto está en Hispania, lo que ahora conocemos como España. Su presencia tiene como finalidad dirigir la guerra contra Astures. Ahora se dice Astures, no se dice Asturias. Se dice Astures, lo dicen los filólogos. Bueno, pues diremos Astures. Contra los Astures y los cántabros. En general, la historiografía coincide en que las causas de esta guerra fueron completar el dominio sobre la península y su pacificación, dando fin a las incursiones de Astures y cántabros sobre los territorios vecinos del Valle del Duero. Finalidad esta última, que es la que esgrime Roma, para legitimar la guerra. Dice, no, es que estos cántabros y estos astures que andan por ahí están incordiando a estas tribus, que luego veremos cuáles son, que son amigas mías, y entonces pues allá voy. Y veremos el por qué Roma hace eso. Por otra parte, controlar las explotaciones mineras de oro y otros minerales. Había una finalidad económica. Mentalmente nos vamos a las médulas. Cuidado con las médulas. Los romanos sabían que existían las médulas, sabían que estaban ahí, pero las médulas empiezan a explotar aproximadamente un siglo después de estas guerras. Es decir, toda la historiografía, sobre todo la marxista, sobre todo la del materialismo histórico, siempre le da a las guerras una finalidad económica. Y dicen, estas guerras fue por el oro. Jolín, pues menuda guerra por el oro cuando tardaron todavía un siglo en explotarlas. Y además ya verán cómo no van a por ellas. No van a por ellas. Ya veremos qué es lo que querían hacer los romanos. Bien, y luego hay una finalidad política, que es asentar el prestigio del emperador. El emperador Augusto acababan de darle ese título honorífico de Augusto, a Octaviano, y él quiere consolidar su prestigio ganando una guerra. Ya saben que los romanos tenían cursus honorum, es decir, los romanos, para llegar a alcanzar puestos importantes en el Estado, en el gobierno, primero tenían que pasar por las legiones, tenían que pasar por las legiones, tenían que demostrar que valían, al contrario de ahora. Pues a estas causas en las que todos más o menos estamos de acuerdo, pues hay que añadir una más. ¿Cuál es? Una de orden estratégico. Dominar los puertos del Cantábrico para asegurar una ruta logística marítima. Esa es la verdadera finalidad y vamos a demostrar el por qué los romanos lo que quieren es dominar esa costa para controlar el mar Cantábrico y asegurar una línea de comunicación, una línea logística. Dice, ¿para qué? Pues ahora lo vamos a ver. Una de las líneas principales del programa de gobierno de Augusto fue la pacificación de todo el imperio y el sometimiento de las regiones disidentes
para lo que se fijó un plazo de 10 años. Este ambicioso proyecto, y ciñéndonos al teatro occidental romano europeo, aparece en el norte de Hispania, lo tenemos aquí, ahí está el norte de Hispania, y la Germania, que está aquí. Toda esta zona de aquí es la Germania, la Gran Germania. Son los focos de atención de Augusto en el teatro occidental. Augusto presintió el peligro que sobre la península italiana podía desencadenarse no solo desde la Galia, no solo desde lo que ahora es Francia, no solo desde ahí, sino también desde Germania. Esta flecha roja que pintaba ahí, si estas tribus se vienen hacia acá, pues el peligro que tiene la península italiana pues eso, partiendo, como vemos, partiendo del Rin y del Danubio, del Alto Danubio, del Alto Rin, todos estos de aquí, si se venían hacia abajo. Entonces lo que venían a amenazar la península italiana, las comunicaciones entre Occidente y Oriente, y además amenazaban la Dalmacia y la Macedonia, es decir, que el corrimiento, el movimiento de esta gente hacia acá suponía un serio peligro para Roma. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto estratégico de Augusto? Pues a estas tribus que están aquí, echarlas, moverlas, echarlas hacia el este y situarlas al este de la línea del Elba con el Danubio. Ese es el motivo. Esa es la estrategia de... Pero para eso necesita una cosa, necesita eliminar este foco de inestabilidad que tiene aquí. Esto todavía no estaba dominado por Roma, todo lo demás sí, pero esto no. Y además hay que tener en cuenta que entonces la navegación era de cabotaje, eran los barcos que había. Necesita estos puertos para por aquí subir la logística hasta aquí, hasta el Mar del Norte. Entonces necesita esto. Y eso es el porqué. Y dice, oiga, usted no es un tanto aventurado en su teoría. Bueno, no digo que no, pero si tenemos en cuenta que en el año 35-34 a.C. Cayo Antistio Veto hace una campaña contra los Sálasos en los Alpes, aquí. Si tenemos en cuenta que Malero Mesala Corvino hace otra campaña, lo veremos luego, aquí en Aquitania, es decir, asegura aquí y se viene aquí para asegurar esta zona y luego viene aquí para asegurar esta otra, tenemos claramente que lo que está haciendo es detener aquí y venirse aquí para asegurar, como digo, esa línea de comunicaciones. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese ambicioso plan, como vemos, un ambicioso plan, exigía atención prioritaria, es decir, ahí no puede distraerse con otras cosas. El concurso de un elevado número de legiones y de fuerzas auxiliares, con el correspondiente problema logístico. Y, como digo, el control del espacio afectado de una u otra forma por la guerra. Pero, en cuanto al problema logístico, o sea, ya hemos visto lo que es el concepto estratégico, el problema logístico, pues baste pensar, dice, ¿por qué tanta importancia a la logística? ¿Por qué todo esto? Pues baste pensar lo que sería, tanto aquí en esta zona o en esta otra, me da igual, tengan en cuenta que ahí lo que había era una economía de subsistencia, una economía de subsistencia, es decir, las tribus que andaban por ahí cultivaban lo que necesitaban para su propio sustento y nada más. Bueno, y de repente aparecen allí decenas de miles de soldados que se sitúan sobre ese terreno y que comen todos los días, y además comen bien. Bueno, pues eso suponía un serio problema logístico, porque siempre estamos habituados a que toda esta gente lo que hacía era explotación local, vivían sobre el terreno. Bien, de acuerdo. Pero también les digo, y no hay más que estudiar a Julio César y sus campañas, que los romanos preparaban la logística. No era una actividad improvisada, ni se circunscribía únicamente a la explotación del terreno, a vivir sobre el terreno, a la rapiña y eso. No, la preparaban bien y lo veremos. Bueno, entonces,
ante la posibilidad de que la Galia no le diera la alimentación suficiente y la necesidad que tenía de suministrar otros recursos, no solo el grano, los romanos, los soldados romanos, además lo exigían y así tenía que ser, pues estaban habituados, y la logística se lo suministraba, aceite, vino y sal. Pero es que además el ganado pues necesitaba forraje, ahí se movían a base de mulos y bueyes y caballos, que todos comen también. Luego entonces vemos cómo necesitaba asegurar esa ruta cantábrica para que todo este conjunto de legiones que va a desplegar aquí tenga la logística asegurada. Como vemos, algo tan viejo, los militares que estamos aquí, pues sabemos que eso es algo tan viejo como la guerra, ¿no? No se puede emprender una guerra si no se tiene asegurada la logística. Bien, yo creo que hemos visto ya esto. Pues ahora vamos, bueno, ahí lo que tengo es dibujado lo que sería esa ruta, que vendría por aquí. Vemos ahí los puertos de Noega, actual Gijón, o Portus Victoriae, que es Santander, o Flavóliga, que es Suances. Bueno, pues bien, y cómo sube, y luego una vez aquí se aprovecharía, una vez dominado esto, se aprovecha esta otra ruta logística que es el Rin. El Rin, y luego ya esto por aquí, que el Rin es navegable, y los romanos lo aprovechaban, por supuesto. Bueno, vamos a irnos ya a centrar en el asunto que nos trae. Bien, a grandes rasgos, el territorio de los astures y los cántabros, pues lo tenemos en la estampita esta. Los astures abarcaban lo que es la actual Asturias, más parte de Galicia, más parte de Zamora. Todo eso era lo que los romanos llamaban astures. Dicen, estos son la tribu de los astures. Eso lo sabemos porque nos lo cuentan los romanos, los astures no han contado nada. Bien, y entonces lo vemos ahí dibujado, que llegaría pues hasta el Sella. Y luego los cántabros pues estarían entre el Sella y más o menos el límite con Vizcaya, y luego cogería por el sur parte de Burgos y de Valencia. Bien, ¿qué proporcionaban estos territorios? Pues además de esa salida al mar que estamos hablando, pues gente, personas, jóvenes que se alistaban de grado por fuerza en el ejército romano, y eso a los romanos les interesaba, claro. Pero además hemos hablado así por encima de las minas, de las minas de las médulas, pues que andan por aquí. Muy bien. La población indígena pues eran tribus. No había un sistema administrativo común para todas ellas, es decir, no constituían una nación, no constituían un estado. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado y ante un enemigo común no unieran sus esfuerzos, pero lejos de pensar que esta gente tenía unos planes operativos preparados para si venían los romanos, no, ni mucho menos. Ahora se unen varias veces para combatir a los romanos. Eran guerreros duros, conocedores, muy bien, claro, era su tierra, conocedores del terreno, avezados en la lucha de guerrillas, y eran capaces de asestar golpes en la retaguardia enemiga y cortar las comunicaciones, ellos sabían que el punto débil de los romanos era la logística, y lo sabían, y luego veremos cómo lo aprovechan. Pero también eran capaces, como veremos, de resistir asedios prolongados en sus castros. Aquí se va a dar, no voy a entrar en ello, porque si no la conferencia se hace interminable, pero sí se van a dar episodios como Numancia. Los episodios como Numancia, los romanos nos cuentan que aquí también se van a dar. Episodios de estos que se inmolan antes de caer prisioneros de los romanos, lo cual no evita que los romanos cogieran prisioneros. Y entonces las fuentes, los textos romanos y grecorromanos, pues se entretienen mucho en contar las atrocidades de que si les cortaban las manos, que si les cortaban los... Bien, pues, pero no hagamos presentismo. ¡Ay, qué malos eran! No, eran así.
aquel entonces, ahora sí, ahora nos asustamos, nos llevamos las manos a la cabeza, pero era lo que hacían. Bien, pero ojo, los romanos y los astures se conocían, lo ha apuntado Honorio, se conocían desde hace mucho tiempo. O sea, los romanos llegan a la península ibérica en el 218 a.C. Esto va a ocurrir en la última década del siglo I. Llevan ahí desde el siglo III a.C. Pero es que llegan aquí, a esta zona del Duero, llegan aquí pues unos 120 o 130 años antes de la historia que vamos a contar. Y ahí están los romanos, y aquí están los otros. Y se conocen perfectamente. O sea que lejos de nuestras mentes la idea hollywoodense de que los romanos desembarcan en Tarragona y a tambor batiente, con los centuriones en cabeza, van avanzando por los campos de España y tal, y mucho menos. Entonces, no habían manifestado ningún interés. Otra prueba de que los romanos no iban ni a buscar el oro, luego se lo encuentran y lo aprovechan, claro que sí. No manifestaron ningún interés. Cuando pues no hacen nada, ahí estaban y los otros tal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos, como todos sabemos que la Asturias transmontana y lo mismo que la Cantabria no da trigo, para no entrar en mayores, no da trigo. Y entonces, ¿dónde se venían a buscar el trigo? Aquí, a esta zona de aquí, que sí da trigo, que es donde estaban los vaceos, los turmogos, los astrigones. Y entonces estos estaban ya controlados por los romanos, unas campañas que había habido previas de Estatilo Tauro. Y esa fue la excusa que encuentran los romanos para combatir. Pero ojo, que llevaban ya aquí más de 120 años. ¿Y cuándo buscan esa excusa? Y decir, cuando Augusto, como hemos visto, decide combatir a los germanos porque tiene miedo de que se le vengan a Italia. Y entonces cuando muestran interés, luego entonces en la causa de la guerra es puramente estratégica. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo... Bueno, si me permiten voy a esbozar ¿por qué? Porque he repetido varias veces que es el motivo que esgrime Roma para... Claro, estas tribus que están aquí eran aliadas, por decir así, estaban dominadas por los romanos. Y estos pues hacían incursiones para depredadora, para ir a por trigo. Los romanos, concretamente Cicerón, esboza ya lo que luego va a ser la doctrina ya afianzada en tiempos modernos, pero ellos son los que... la guerra justa, el concepto de guerra justa. Entonces, según la idea, la doctrina de guerra justa romana, los romanos no podían emprender una campaña para aumentar el territorio del imperio. Concretamente, lo tengo por aquí, y para no hablar de memoria, les digo por qué la guerra justa, eso es. Sobre la base de que es preferible la negociación sobre el empleo de la fuerza y de que el fin de la guerra es la paz. Esto está dicho por Cicerón. Cicerón vivió entre el 106 y el 43 a.C. Pues ahí está dicho. Es decir, esboza ya lo que luego va a ser la doctrina de guerra justa que hoy día conocemos. Y parece que es que la acabamos de inventar, que va. Bien, pues digo que el fin de la guerra es la paz. Para que una guerra pueda calificarse de justa debe reunir una serie de requisitos que él enumera. Pero para lo que nos ocupa he sacado esto. Dice, entre ellos, ser declarada por la autoridad competente para ello, en este caso el emperador, ser absolutamente necesaria y tener entre sus objetivos ayudar a los aliados. Tener entre sus objetivos ayudar a los aliados, que en este caso eran los vaceos, los turmogos y los astrogones. Ahí es donde encuentra Roma, la excusa para, oye, estos están viniendo a robarle el trigo a estos que son nuestros amigos, vamos a por ello.
Para Cicerón no es justo el engrandecimiento de los estados por la guerra, es decir, no podían hacer una guerra ofensiva de invasión de aquel territorio porque se lo prohibía la guerra, el concepto de guerra justa. ¿Visto? Entonces tienen que buscar una excusa, igual que se hace en el siglo XXI, exactamente igual. Bueno, entonces, vamos a entrar ya en materia, porque si no, me alargo mucho, como ya sabía. Como esto ya lo hemos hablado, me lo sabe. Cuando Augusto llega a Hispania, en el 26, que hemos dicho, quizás ya hubiera allí 4 legiones, ya estuvieran aquí en Hispania 4 legiones. La primera y segunda Augustas, que son estas de aquí, la 10ª Gémina y la 5ª Alaudae o Alondra, que son estas de aquí. Probablemente estas 4 ya estuvieran aquí. Esto no se sabe seguro, no se sabe seguro, pero todo apunta a que pudieran estar esas 4 legiones ya cuando llega Augusto, con unidades auxiliares que desconocemos totalmente cuáles serán. Bien, posteriormente van a llegar la cuarta macedónica y la sexta Victris, van a llegar después, tampoco se sabe exactamente cuándo, pero se cree que después de que Augusto se volviera para Roma. Y la legión novena hispana, que esta es la más enigmática de todas, que llega por mar en una flota, en una clasis aquitania, llega por mar, pero no se sabe exactamente si fue esta. Y luego algunos autores aventuran que estuviera la 20, pero no hay nada que lo justifique. Yo creo que esas y todo tomado con alfileres. Bien, pudiera parecer un número excesivo de fuerzas, claro, si empezamos a sumar toda la gente, dice, ¿a dónde va toda esta gente para este trozo? Oiga, cuidado, estos son 30.000 kilómetros cuadrados, que no es moco de pavo, con muchas montañas, un terreno muy quebrado y, como hemos dicho, que las tribus dispuestos a defenderlo. Pero es que además no toda la fuerza se dedicaba a combatir. O sea, no todos los legionarios que están aquí se dedicaban a combatir. Había una parte que combatía, había otra parte que se dedicaba a controlar los terrenos, los territorios y los ya conquistados y los campamentos, base y demás. Y había otra parte de esa tropa que era la encargada de la logística. ¿Vale? La encargada de la logística, es decir, de las rutas de abastecimiento, de los abastecimientos y de mantener abiertas las rutas de abastecimiento. Luego, entonces, no todos combatían. Luego, entonces, cuando se suelta un número, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, según mi teoría, estos de aquí no van a conseguir la superioridad de medios necesaria y van a fracasar. O sea, hay un primer fracaso romano en esta zona de operaciones. Bueno, Augusto va a dividir el teatro de operaciones en dos. Vamos a ver. Aquí. Augusto va a dividir el teatro de operaciones en 2 zonas, la de los astures y la de los cántabros, separadas. Todo esto es muy teórico, por favor, es muy teórico, pero separadas por el río Seina, quizá. La parte occidental, la parte astur, el mando lo va a tener Publio Carisio, que era un general romano, Publio Carisio, y la parte cantábrica, pues el mando lo va a retener Augusto y un legado suyo que se llamaba Antistio Veto. Bien, y con los despliegues de estas 2 legiones aquí y estas 2, y a partir de ahí empieza la campaña. ¿Cuál era el objetivo? Lo que hemos dicho eran los puertos de aquí de la costa. Para ello, si lo hacemos, trasladamos, aquí vamos a hacer presentismo. Aquí me van a permitir que haga presentismo, no histórico, quizá, pero sí técnico. ¿Qué es? O sea, si yo, o cualquiera de los que estamos aquí, nos ponemos en la mente del general romano, tanto de Publio Carisio aquí o de Antistio Veto en el otro lado, ¿qué es lo que tienes que hacer lo primero? Lo primero
primero que tienes que hacer es asegurar esta zona, que es la zona que está justo al sur de la cordillera. Si todo esto de aquí es la cordillera, aquí al sur de la cordillera, la zona del Duero, entre la cordillera y el Duero, lo primero que hay que hacer es asegurar eso, porque es donde vas a situar tus bases para iniciar el avance, las bases de partida, y además es donde tienes la logística. Luego entonces es lo primero que tienes que hacer. A continuación, dominar y controlar los puertos, es decir, los pasos de la cordillera hacia el otro lado. Y la tercera fase, dominar y controlar la costa y esos puertos para la finalidad perseguida. Bien, entonces, la primera fase, dominar y asegurar la franja de terreno entre el Duero, como he dicho, y la cordillera, ¿de acuerdo? Ahí se establecerían las bases de partida y de apoyo logístico para asegurar el sostenimiento de la operación. En esta fase se enmarcarían las operaciones previas al avance hacia la costa, con la derrota de los indígenas en... Esto sí está en las fuentes. En las fuentes está que los romanos derrotan a los ástures en Lancia, que está aquí, pegadita al León. Ahí hay campamento romano, y ahí derrotaron los romanos a los ástures, que dice que habían bajado de las montañas. Bueno, está muy poético. Bueno, ahí tenemos la Loma, que está aquí, la Ulaña, Montevernorio, que lo ha también, pues aquí está. Es decir, estos son derrotas que sufren los indígenas a manos de los romanos en el llano. De ahí es de donde deduzco yo que los romanos lo primero que hacen es asegurar esa zona. Derrotan, claro, lo primero, o sea, ahí los indígenas cometen un error. En campo abierto el ejército romano era invencible. Ellos donde tenían la fuerza era en el monte, pero por las razones que sean, bajan al llano. Bueno, evidentemente la defensa hay que hacerla cuanto más adelantada mejor. Más adelante hagas la defensa, mejor. Entonces quizá llevados por esa idea, que es el sentido común, ¿no? Es que se bajaron al llano a tratar de detener allí a los romanos. Los romanos los derrotan en todas, porque los romanos en ese tipo de guerra eran invencibles. Y vencieron como el... Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que Augusto se crece, se viene arriba y dice, venga, adelante. Y le entran las prisas por acabar la campaña, y eso le lleva a que no planifica en condiciones. Y ahí es donde, según mi opinión, fracasa. Hay un fracaso. Los romanos en este eje no consiguen la superioridad de medios necesaria para romper esto, que aquí apenas se ve, pero esto hay que ir al terreno y ver lo que es eso. Si ustedes tienen ocasión de ir a Santander, por la carretera nacional, por la del Puerto del Escudo, verán ustedes lo que es ese terreno. Bien, entonces ahí fracasa. Y además, ante ese fracaso, Augusto se pone malo. Augusto no era precisamente un militar brillante, ni mucho menos. Fue un brillante político, pero como militar no era muy allá. La verdad es que, en fin, se pone malo. Bueno, se pone malo y se va a Tarragona. Y desde allí le van contando lo que va pasando, pero como hay un fracaso, se para, pues decide irse a Roma y allí engaña a los romanos diciendo que la guerra se ha ganado, no había pasado de aquí, que la guerra se ha ganado, cierra el templo de Jano y todas esas cosas, pero la guerra ahí continúa, y continúa con bastante dureza. Bien, las fuentes dicen en cuanto a la parte cántabra, dicen que desde esta base en Segísamo no sabemos exactamente dónde estaba Segísamo, creemos que es Sasamón, Segísamo, Sasamón, que es un pueblo de Burgos, Hornillos de Sasamón. Creemos, o se cree que pudiera estar ahí, en Sasamón, en Castrojeriz, en Hornillos de Sasamón. Se pasa con la autovía que ahora se va de León, autovía que va de León, Burgos hacia Logroño y demás,
se pasa por esa zona. Bueno, pues creemos que estaba ahí esa base. Bien, entonces los historiadores romanos dicen que a partir de ahí que Augusto dividió el ejército en tres columnas que envolvieron la Cantabria entera. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Envolvieron la Cantabria entera. Y que luego los indígenas, los cántabros, pues que fueron acorralados en un monte y los romanos hicieron un vallado, un foso de 30 y tantos kilómetros de longitud, y entonces los indígenas pues se inmolaron antes de caer prisioneros. O sea, la épica. Lo mismo en Numancia, tal. Los romanos hacían política, no historia. Los romanos contaban todo eso y decían, si estos guerreros son tan valerosos, ¿cómo seremos nosotros que les hemos ganado? La guerra psicológica está inventada hace muchos años. Bueno, entonces dicen eso. ¿Cuáles serían esos tres ejes? Si leen ustedes los historiadores modernos, hacen unas cosas, dicen unas hipótesis que no tienen ninguna lógica militar. Pero bueno, entonces poco menos que desde aquí una legión se vino por aquí y luego vino por aquí y entró por aquí. Sí, una legión por ahí sola dando vueltas. Yo lo que creo es que hubo tres ejes. Un eje principal, que es este, por donde llevaron el esfuerzo principal de la campaña. Otro que vino aquí, por Peña Sagra. Aquí han aparecido restos arqueológicos, lo mismo que aquí. Entonces es probable que vinieran por aquí, subieran una Peña Sagra, y que esta Peña Sagra fuera el Mons Vindius, donde se produce ese hecho épico, probablemente. Y el otro eje viniera por aquí, por la Urdaña, y aquí ya hay que vivir de mapa, porque la arqueología todavía no nos ha dado nada, pero es muy posible que viniera por esta zona. Es decir, un esfuerzo principal y dos complementarios. Pero nada de venirse a hacer cosas raras hasta Tui. Hay quien dice que fueron hasta Tui, pero por Dios, que pintaban en Tui criaturas. Bueno, ¿quién apoyaba? ¿Quién sostenía esa operación? Bueno, bien, zapatero a tus zapatos. Y o sea, que esta sería en esta otra parte, las fuentes son muy parcas. Es prácticamente que no dicen nada. Dicen lo de la derrota de los Astures en Lancia, y a partir de ahí, silencio absoluto. Silencio absoluto. Ya no sabemos qué pasó ahí. Suponemos que Tito Livio lo contó, pero ni Orosio, ni Dion Casio, ni el otro lo cuentan, ni Floro. Con lo cual, no sabemos. ¿Qué ocurre? Que aparecen campamentos. Aparece aquí en la Carisa, que es donde eché yo un rato. Aparece otro aquí en el Mouro, ha aparecido otro aquí en Yagüezus, que está aquí, ha aparecido otro. Es decir, que nos van marcando, igual que nos marcan aquí estos campamentos, nos van marcando dónde estuvieron, con lo cual, uniendo puntos, podemos ir determinando unas líneas, unos ejes de progresión de esos ejércitos, de esas legiones. Muy bien. Una vez que han asegurado las bases y la logística, pues el siguiente, los puertos. Pues en la zona de aquí, Publio Carisio, como he dicho, pues vendría probablemente por la Mesa, Puerto de la Mesa, que está aquí. Esto es la vía de la Mesa, Puerto de la Mesa, por el Mouro, es un campamento que ha aparecido ahora. Llegarían a la desembocadura del Nalón y por ahí a Gijón. Y por aquí, desde León, subiendo por lo que ahora es la Nacional 630 hasta Camplongo, por Camplongo, Tendilla, por el Valle de Tendilla, al Collao Propinde, la Cochá Propinde, y por ahí, bajando por la Carisa, el Cordal de Carraceo a Ujo, y por Ujo, Luco de Llanera, que era Lucus Asturum, a Noega, Gijón. O sea que uniendo puntos, poco más o menos, nos vienen a dar esto. Y aquí sería por el Pisuerga, por el Alto Pisuerga, subir por el Pisuerga y luego venir al Puerto del Escudo, y por el interfluvio entre el Pas y el Besaya, entre los ríos Pas y Besaya, por arriba, por
arriba, venir hasta Santander, al Portus Victoriae. Bien, creemos que aquí emplearía 2 legiones y aquí otras 2. Bien, ya hemos dicho todo esto. Aquí, en la zona Astur, no se detectan, ni en este campamento, ni en este, ni el de Yagüezus, que digo ha aparecido aquí, no se detecta que hubiera combates. No hay restos de combates. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí hay restos de combates, en este especialmente. Este es extraordinario, la cantidad de información que da. La cantidad de información que da, cómo debieron combatir duro, pero duramente, por la cantidad de restos de armamento, de armas que han quedado ahí. Y aquí, en esta zona también, o sea, aquí se combatió duro y queda constancia arqueológica de combates, cosa que no ocurre aquí. Entonces, pero como nadie nos cuenta qué pasó, pues no sabemos si realmente no hubo combates, o que no ha quedado huella, o que los romanos entraron mediante negociación. Es decir, los romanos, no en contra de la opinión de Hollywood, no iban permanentemente cortando cabezas a todo el que pillaban. No, primero negociaban y luego empleaban la fuerza si no había otra solución. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que, como digo, ahí debieron ejercer el esfuerzo principal, y quizá en este momento, es cuando interviene una flota, que la tengo aquí medio pintada en azul aquí, interviene una flota procedente de Aquitania, del suroeste francés. Esa flota, hay unos historiadores romanos que dicen que lo que llevó fue fuerzas para hacer una maniobra, es decir, enlazar la maniobra terrestre con un desembarco y coger a los indígenas entre los 2 esfuerzos, ¿no? Un esfuerzo por el norte-sur y otro sur-norte, y cogerlos ahí. Entonces, bien, es una maniobra clásica, complicada de coordinación para aquella época, muy complicada de coordinación para aquella época, pero bueno, los historiadores lo dicen. Pero también, concretamente, Estrabón dice que era para llevar trigo, para llevar alimentos, lo cual quiere decir que los romanos estaban en un momento delicado en el cual su logística no debía estar funcionando debidamente, y tienen que mandar una flota con trigo desde la Galia para alimentarlo. Es uno de los episodios que los historiadores romanos, las fuentes lo pasan así un poco por encima, pero que desde el punto de vista militar tiene bastante importancia para poder esbozar una teoría de qué pudo pasar ahí. Bien, ahí, si efectivamente va fuerza, que tuvo que ir, sería cuando aparece la Legión Novena Hispana, que venía de la Galia. Bien, una vez que están dominados los puertos, pues claro, lo que hay que hacer ya es la tercera fase. Una vez dominados los puertos de montaña, se alcanza la costa, y se trata en esta fase de consolidar el objetivo alcanzado y controlar la zona, ocupando los puntos clave ante la imposibilidad de ocupar todo el terreno, claro, imposible, pero sí se han detectado campamentos donde hubo una fuerza militar romana que evidentemente controlaba un territorio. Bien, ahí se producen unas sublevaciones que son dominadas en la zona occidental, son dominadas por Agripa, el general romano Agripa, uno de los mejores generales que tuvo Roma, con la legión cuarta macedónica, y aquí Publio Carisio se le sublevan los ástures y tiene un serio problema, pero serio, y entonces tienen que venir desde aquí. Cayo Furnio, con una fuerza romana, viene a apoyarle. Eso se produce ya al final, prácticamente al final de la guerra, o sea, con el dominio de esas 2 sublevaciones por Agripa, y en el otro lado por el apoyo de Furnio a Carisio, se dan por terminadas esas guerras en el 19 a.C. Bueno,
no me voy a meter en contar anécdotas más o menos divertidas, pero porque quiero más o menos esbozar. Luego estas legiones, una vez que es otra demostración del porqué, de cuál era realmente la finalidad. Luego estas legiones se las van llevando de Hispania, y se las llevan a Germania. Se las llevan al Rin. Se las van llevando de aquí. Aquí al final va a quedar no queda ninguna. De todas estas legiones de las que hemos hablado muy por encima, no queda ninguna. Y viene una nueva legión que es la famosa y de todos conocida Legión Séptima Gémina, que va a dar lugar a la ciudad de León. León, León, pues es por la Legión Séptima. Pero antes de la Séptima, esa viene ya en el siglo, cuando se van estos, viene ya en el siglo I después de Cristo. Se las van llevando y se las llevan precisamente a Germania, lo cual es otra prueba más de que era lo que pretendían los romanos con esto. Bueno, pues ahora, si me permiten, una vez vista la guerra, muy por encima, vamos a ver la logística. Vamos a ver la logística. ¿Cuánto me dejáis? No, lo que necesite, estar hasta las 4 de la mañana aquí. Bueno, bien. Ya hemos visto el porqué de esta guerra, con lo cual vamos a ir, como digo, a la logística. La estrategia y la táctica es arte, todos lo sabemos, pero la logística no, la logística es cálculo. Y por tanto se necesitan datos. Datos que en este caso, pues no disponemos mucho de ellos, porque las fuentes grecolatinas, pues realmente que no dan ninguno. Los historiadores romanos, pues, se conoce que no era un asunto de la logística que les preocupara mucho. Entonces prácticamente no dan episodios eso de la llegada de esa flota. Hay otro episodio interesante, que es que los indígenas engañan a los romanos y los atraen, o sea, les engañan diciéndoles que les van a dar trigo. Otra vez, problema de los romanos, la logística, el trigo. Y entonces los asturianos y los cántabros lo saben. Y es uno de los momentos en los que se unen y engañan a los romanos para decirles que, oye, no os preocupéis que aquí tenemos trigo y tal, y venid a por él. Y cuando dicen los historiadores una numerosa fuerza romana va a por ese trigo que le han ofrecido los indígenas, cae en una emboscada y la derrotan. Yo creo que pudo ser la legión la primera Augusta. La primera Augusta probablemente fuera esa, porque se sabe que luego Agripa la castiga, le quita la insignia, le quita el nombre de Augusta, y esa luego va a ir a Germania y va a recibir el nombre de Germánica una vez reorganizada. Y bueno, no está documentada que le aplicaran la diezmatio, pudo ser que la diezmara, aunque no está documentada. Pero lo que sí está claro es que la sacaron del Teatro de Operaciones, sacaron esa legión que había sido derrotada, probablemente en ese episodio, y es cuando entra la octava macedónica. Bien, pero vemos dónde está el problema, donde lo poco que los historiadores romanos hablan de logística o de cuestiones relacionadas con logística siempre es la trigo y cómo los romanos ahí sufren. La arqueología, pues como decía al principio, ha aportado muchos conocimientos, pero no se puede saber todo, no da todo. ¿Qué es la logística? Lo digo para el que los profanos en la materia. La logística, al menos desde el punto de vista militar. Pues es la rama del arte militar que se ocupa de alistar las fuerzas y proveer a las tropas en el lugar adecuado y en el momento oportuno de todo lo necesario para vivir, moverse y combatir, desembarazándolas de todo lo inservible o innecesario. La logística es fundamentalmente previsión y continuidad. Aunque la llamemos rama del arte militar, casi yo diría que es más ciencia que otra cosa.
Bien, si se desarrollan estos conceptos que acabo de expresar, pues se obtiene una serie de funciones o conjuntos de actividades que están relacionadas con el personal, el ganado, la administración, el abastecimiento de toda clase de recursos, el transporte de esos abastecimientos, el mantenimiento, la construcción y mantenimiento de infraestructuras necesarias para moverse, para estacionarse, para vivir, para moverse, para vivir, para protegerse de lo que son los campamentos, la fortificación. En resumidas cuentas, eso es la legislación. ¿Y para qué se hace todo eso? Pues para cumplir la misión. No era una función que estuviera sistematizada. Los romanos no la tenían sistematizada como está ahora, con las clases, todo eso que tenemos ahora. Pero, ya lo dije antes, eso no quiere decir que no la tuvieran, o sea, no fuera una actividad, o sea, que no era improvisada, era una actividad militar planificada a cierto punto y que desde luego no descansaba exclusivamente en la explotación local. ¿Cuál es el primer problema que se plantea a la hora de tratar de conocer, en la medida de lo posible, cómo organizó el ejército romano la logística en estas guerras? Pues es la cuantificación de los efectivos. Lo primero que tenemos que saber es cuántos somos. Lo primero que hay que saber. Ya les adelanto que en el ejército español nunca supimos cuántos somos. Pero en el romano, a lo mejor sí. Lo dudo. Ningún ejército sabe nunca cuántos somos. Pero bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo era una legión. Y ahí tropezamos con el primer problema. No sabemos cómo era una legión de esa época. Sí sabemos de épocas posteriores, pero en ese momento no sabemos cuál era la composición, exactamente cuál era la composición de una legión. Nadie nos lo cuenta. Entonces, ni los historiadores, nadie. Además que no se sabía, las legiones de la República no se sabe muy bien cómo estaban. Pero aquí hemos, consultando muchas fuentes y muchos textos, pues he llegado a una composición, repito, 1.000 veces, teórica. Esto no está contrastado, ni hay posibilidad de contrastarlo. En la cual, pues bueno, una legión, incluidos los calones. ¿Quiénes son los calones? Los calones son civiles, son obreros, ordenanzas, los encargados del ganado, de los carros, gente que acompañaba, o sea, las legiones llevaban un montón de gente detrás, no eran solo soldados, había mucha gente a los que se llamaban calones, estos de aquí, los calones. Bueno, pues contando los legionarios más los calones, nos salen que una legión podría tener unas 6.200 personas, si tuviera la plantilla completa. Dice, ¿conoce usted algún ejército con la plantilla completa? Ninguno. ¿Y el romano? Pues, supongo que tampoco. No veo ninguna razón para que el ejército romano tuviera la plantilla completa. Pero vamos a darlo por bueno, estaba la plantilla completa. Y entonces tendría como unos 6.200 hombres, más o menos, más este ganado, 700 y pico de mulos y 100 y pico de caballos. De acuerdo. Bueno, pues este es un primer paso para ver qué es lo que había ahí. Entonces, si tenemos en cuenta las legiones, que hemos ya hablado de ellas, que están actuando, pues nos saldrían unos 45.000 hombres operando en la zona, en total unos 45, y unos 8.000 caballerías, de las cuales 5.000 serían bestias de carga, las demás pues serían los caballos de los oficiales y demás. Este conocimiento del efectivo permite determinar las necesidades y calcular los abastecimientos precisos para cubrirlas. Para ello utilizaremos como unidad de medida el día de abastecimiento, que representa las necesidades medias por día de una fuerza concreta y que es igual al número de hombres por los índices de consumo. Para no liarles mucho con todos estos términos, el número de hombres, 6.000 por legión, etc., por el índice de consumo de alimentos en este caso, que sería 2,5 kilos diarios de alimentos. Un soldado de aquellos, calculo yo que no comería menos de 2,5 kilos diarios de alimentos, porque
llevaba sobre sí unos 40 kilos. 40 kilos, con los cuales se movía por aquellos terrenos y subía a los montes y bajaba. Si no comía, dudo mucho que pudiera hacerlo. Y yo calculo que unos 2,5 kilos. Bien, pues ese es el índice de consumo. Si eso lo multiplicamos por el número de hombres, pues sabemos las toneladas de alimento que necesitaban. Y eso es lo que se llamaba, calculado por el número de días, el nivel de abastecimiento. El nivel de abastecimiento, evidentemente, se mide en días de abastecimiento. El nivel 15 días de abastecimiento. Pues sabemos que es 15 días multiplicado por las toneladas de alimento de cada día. Visto, ¿no? Creo que no he embarullado demasiado de la cosa. Bien, ahora ya sabemos entonces, o podemos saber la cantidad de alimentos, pero ahora hay que saber otra cosa. ¿Dónde se necesitan esos alimentos? Porque hay que situarlos allí. Y ahí viene otro problema. Las fuentes no nos dicen nada. Por eso, previamente he esbozado yo esa teoría de cómo pudo ser el avance de los romanos, para ir situando las unidades más o menos y entonces decir con qué oportunidad en tiempo y espacio suministraban los abastecimientos necesarios. Vemos entonces que la logística de legiones era sobre todo un problema de abastecimiento de grano, de trigo, cebada, centeno para la tropa y avena y mijo para el ganado. Pues era tanto el alimento de los soldados como el de los animales, que también comen. Bien, todo esto nos da que, bueno, esto es que los romanos llevaban sobre sí parte de esos abastecimientos, de esa alimentación, la llevaban los romanos sobre sí mismos. Llevarían unos 3-4 días, calculo yo. Llevaban sobre sí mismos, que suponían unos 7 kilos encima. Tenían un mulo, el contubernium es lo que ahora conocemos como un pelotón. Pues cada contubernium tenía un mulo donde llevaban cosas. Y luego, digamos que la logística de apoyo directo general, que llamaríamos hoy, pues ya empleaba carros tirados por bueyes. Bien, vamos bueno, y esto es para el ganado, la frumentatio y la pabulatio. La frumentatio era la recolección y la pabulatio era el forrajeo. Ahí vemos a los soldados entregados a esas, lo decía yo al principio, ojo, todos los soldados no están combatiendo, los hay que están preocupados. Aquí tenemos un soldado con una hoz que está segando ahí esto, pues trigo o cebada o lo que fuera, ¿no? Hay otro soldado que está vigilando, está dando seguridad. Ahí vemos caballería, bueno, que aquí está representado en la columna de Trajano como los soldados romanos entregaban también a faenas de recolección o de forrajeo había que alimentar, había que comer todos los días. Bien, vamos a ver el problema logístico del día de abastecimiento. Considero que el agua, la leña, el forraje y la paja por explotación local. Bien, por facilitar el tema. Los alimentos serían 18 toneladas por día. 18 toneladas por día, de los cuales 8 toneladas serían de grano y 12,5 de alimentos no perecederos: grano, sal, carne, vino, vinagre y aceite. El nivel de abastecimiento de una legión, si lo calculamos en 15-20 días, porque lo dicen las fuentes, no lo digo yo, lo dicen los historiadores romanos, dicen, partieron con 15 días de alimento, ¿vale? Pues 15 días de alimento eran 270 toneladas. O sea, eso que dicen los historiadores romanos, partieron con 15 días, son 270 toneladas de alimento, de los cuales 120 serían de grano. Para eso se necesitan más de 2.000 mulos, porque el mulo carga unos 90, 100 kilos como mucho. ¿Cuál era el problema entonces? Que 15 días de nivel de abastecimientos para 3 legiones, si ponemos 3 legiones, son 562 toneladas. Para eso se necesitan, si ya estamos en el apoyo general, 563 carros de 1 tonelada
que puestos uno detrás de otro son 9 kilómetros de convoy. 1.126 semovientes, 563 conductores y la escolta necesaria porque ya hemos dicho que los indígenas atacaban a la logística, luego necesitaban otra. Y estos también comían. O sea que estos 1.126 semovientes que tiraban de los 563 carros, más los 563 conductores que manejaban los 1.100, eso también todos los días. Es decir, al problema logístico de las fuerzas combatientes había que añadir el propio de las unidades logísticas, que también comen todos los días. Y se daba el caso, o se podía dar el caso, y de hecho la historia militar lo registra, de que estas unidades encargadas del abastecimiento de alimentos para las fuerzas combatientes se acababan comiendo el abastecimiento, y las fuerzas combatientes se morían de hambre porque la propia logística se consumía. Ejemplo, para que vean que no me lo invento. Ejemplo, el ejército francés que va a Portugal en 1810, el ejército de Massena y de Besiers, que avanza, el ejército de Portugal que avanza, como los españoles estaban incordiando constantemente en esa ruta, la ruta del Duero, y estaban dando la lata y fastidiando y dale que te pego, pues los franceses, las guarniciones francesas que estaban a lo largo del Duero, se fueron comiendo los abastecimientos que tenían que suministrar al ejército de Portugal, y el ejército de Portugal llega a Lisboa exhausto. En primer lugar, porque tiene que ir dejando gente atrás para protegerse de los propios suyos, que se le estaban comiendo los alimentos. Pero llega, y como llega muy malas condiciones de alimentación, no pasa. Llega un momento en que el ejército francés se para antes de llegar a Torres Vedras, que ustedes conocen, y como luego Wellington inicia la contraofensiva y echa al ejército francés hacia España otra vez. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo la logística puede, si se planifica y se hacen mal las cosas, la logística consume los abastecimientos y las fuerzas se mueren de hambre. Bueno, yo no digo que esto ocurriera a los romanos, ni idea, porque nadie lo dice. Sí sé, lo dicen los propios romanos, que al parecer tuvieron problemas de abastecimiento. Bien, pues esto era lo que quería decirles en cuanto a logística, para no meterme en más líos. Es decir, que verán que el problema era un problema importante. O sea, que las legiones romanas no iban a tambor batiente por ahí con no sé, qué artistas romanos, Charles Heston y esta gente, ¿no?, que se ponen el casco con el plumero y avanzan. No, era más complicado. Bueno, estas guerras duran 10 años y entre otras cosas por esto. Seguimos entonces, para no cansar. Bueno, dice, ¿y cómo solventaban este problema? Pues con almacenes. Arqueológicamente se han descubierto almacenes, silos donde almacenaban trigo. No me voy a meter porque llevaría mucho rato, pero tenían un sistema de almacenamiento, concretamente donde se han descubierto esos almacenes es en la cuenca del Ebro. La cuenca del Ebro, ahí establecieron lo que ahora es Zaragoza, lo que ahora es Logroño, pues ahí establecieron unos almacenes con un sistema administrativo muy interesante, que lo copian los españoles en los tercios. Los famosos tercios de Flandes o tercios de Italia, van a copiar, a beber, a asimilar ese sistema administrativo que los españoles vamos a luego a llamar los veedores, los interventores, los intendentes, etc. Todo el sistema administrativo está tomado de cómo organizaban los romanos todo ese sistema de almacenes donde iban almacenando el grano
para ese abastecimiento a las fuerzas en operaciones. Los Granaria y los Hórrea, que se llamaban. Bien, no me voy a meter en más números porque ya hemos visto el tema de los números. Y bueno, pues ¿cómo sería la maniobra logística? Pues evidentemente llegarían los abastecimientos a las bases principales. Una estaba en Petagonium, que hoy es Rosino de Vidriales, o a Pisoraca, que era Herrera de Pisuerga, es ahora Herrera de Pisuerga. Y de ahí llegaría, pues, digamos, los abastecimientos que hoy día llamaríamos de apoyo general. Y de ahí ya se distribuirían a las legiones que estaban avanzando por esas rutas. Bueno, ahí se acabó lo que sería. Luego, claro, dice, pero ¿y el problema del transporte? Ahí, amigo, el problema del transporte era muy serio. Entonces, ahí es donde los romanos van a construir las vías. Aquí tenemos la vía Carisa, está une León con Asturias, ahí es donde está el campamento y demás. Bueno, vean ustedes cómo construían esta gente, y por ahí, que es esto de aquí, por ahí, y no van por el valle, no van por los valles, van por aquí arriba, van por arriba. ¿Por qué van por arriba? Pues porque en los valles sufren emboscadas, pueden sufrir emboscadas. Y además desde aquí dominan los nudos orográficos, es decir, desde aquí se está dominando este valle y ese otro también. Luego entonces, los romanos no tenían de tontos ni un pelo, eran muy listos, pero eran tan listos que esta vía que cruza toda la cordillera cantábrica no tiene en ningún momento pendientes superiores al 10%, señores. En ningún momento tiene pendientes superiores al 10%. Una vía que cruza la cordillera cantábrica por la parte alta. O sea que sabían calcular muy bien los topógrafos romanos, lo hacían muy bien. Bueno, entonces en un principio seguían a las fuerzas por estas vías, y luego ya más adelante, una vez consolidado el objetivo y que había disminuido el peligro, ya empezaban a bajar. Bueno, Pajares es muy moderno, el puerto de Pajares es muy moderno en la historia. El puerto de Pajares se abre ya prácticamente en la Edad Moderna, y antes se pasaba por esta vía, concretamente por la Mesa. Por la Mesa de Enrique II Trastamara, Enrique de las Mercedes, cuando se va a Asturias en el siglo XIV, pasa por la Mesa, no pasa porque Pajares entonces el puerto Pajares no existía, entra por la Mesa. Jovellanos lo cuenta perfectamente cuando va a Asturias y pasa por la Mesa, no va por Pajares. Bien, y luego ya van bajando, y es cuando pasan de ser vías a ser calzadas, porque por aquí ya tienen que circular esos carros de los que hemos hablado antes. Por aquí van con mulos, van o sobre sí mismos, o sobre mulos, o caballerías, y aquí ya lo hacen para que puedan circular carros tirados por animales. Eso son importantes. Y luego están los campamentos. Estos campamentos, esto de aquí es el campamento de la Carisa, este de aquí. Ven ustedes ahí los fosos, ven los fosos. Tiene hasta 3 líneas defensivas. Claro, aquí no vemos lo que hay por detrás, que era donde estaba el campamento propiamente dicho. Esto era la zona defensiva, ¿no? Vean estos 2 fosos que hay aquí, ¿no? Que confluyen. Aquí hay un manantial. Aquí hay un manantial, vean el Argallo, que baja. Y esta es la vía. Esta es la vía romana. Por ahí era por donde se movían. Luego el campamento claramente tiene una misión de control, mantenimiento, porque el mantenimiento lo hacían los soldados. Control, mantenimiento, de mantener abierta y segura esta vía de comunicación. El campamento este de la Carisa. Perfecto. Bueno, de la asistencia sanitaria poco podemos decir, porque los historiadores romanos no dicen nada.
aquí tenemos asistencia sanitaria, bueno, pues ven un soldado herido, cómo es atendido por otros soldados, ya con Augusto, pero después de estas guerras es cuando se va a organizar el servicio sanitario romano, del ejército romano. En este momento yo no puedo afirmar que estuviera organizado. Tengo serias dudas, yo creo que no estaba organizado. Es decir, eran los compañeros los que auxiliaban a los heridos y se los llevaban para atrás y tal. Quizá al final sí, y ya tuvieran hospitales generales pues por ejemplo en Astorga, en Zaragoza, en César Augusta, en Varella, que era Logroño, incluso en Mérida, en Emérita Augusta, que saben que es una fundación romana de esta época. Publio Carisio se lleva a los veteranos de estas legiones, se los lleva a lo que hoy es Mérida, y los asienta allí, los veteranos, los heridos, los que ya no sirven para el combate. Les da terrenos en esa zona que llamó Emérita Augusta y que hoy conocemos como Mérida. Y lo mismo ocurre con César Augusta. Son fundaciones romanas de veteranos, legionarios veteranos. Los romanos, el ejército romano tenía una seguridad social o una asistencia social, como queramos llamarlo, una diaper muy evolucionada. Bien, aquí esto es simplemente un horno de fundición, uno de los campamentos, que nos está indicando que los romanos se fabricaban. Los soldados fabricaban sus propias armas, las puntas de pilum, pues se las tenían hornos fragua y ellos mismos probablemente se las fabricaban. Pero de esto no hay mucha costa. Bueno, ¿y cuáles eran las rutas logísticas? Ya para terminar y no dar más la data. Pues en mi opinión las rutas logísticas principales serían para la zona cántabra. Sería desde, aquí llegarían los abastecimientos desde distintos sitios y por lo que es el Ebro. El Ebro entonces era navegable. Si van a Zaragoza no dejen de ver el puerto fluvial que está en la Plaza del Aseo. Entonces era navegable y por ahí subirían con barcazas hasta Logroño, probablemente hasta Varella. De ahí ya a base de transporte terrestre hasta la base principal que hemos dicho que estaría en Segisamo, en Sasamón, y ahí ya tal. Este es el abastecimiento del que hemos hablado desde la Galia, desde Aquitania, con la flota esa que desembarca. Pero bueno, la ruta principal de abastecimientos y evacuación sería esta, porque los yacimientos arqueológicos y la lógica así nos lo dice. Y luego para la zona Astur, lo más probable es que fuera esta, desde Cádiz, subiendo por Emérita Augusta, que está aquí, hasta Astúrica Augusta, que está aquí. Yo tengo dudas si fue exactamente así. Esto es lo que ahora llamamos la Ruta de la Plata. Esto es lo que ahora llamamos, y ellos, los romanos, la llamaron, pero es posterior a esto. Es decir, que la Ruta de la Plata es posterior, es del siglo II. Y aquí estamos en el 1 a.C. Es posible que desde Emérita Augusta, pero solo posible, la ruta viniera por aquí. Si vinieran aquí a la costa, porque por aquí podían desembarcar en lo que hoy es Lisboa o Lisipo, lo que hoy es Lisboa, y por aquí hasta Brácara y desde aquí hasta Astorga. Es posible que la ruta fuera esta, así, que uniría con esta otra, porque esta, tal como la conocemos ahora, es posterior, lo cual no quiere decir que no existiera, por lo que he dicho, ¿no? Bueno, entonces esa sería la maniobra logística. Aquí la tenemos en este mapa, con menos, como más claras. Bien. ¿Y qué unidades serían las que llevaran esa logística? Ya lo hemos dicho, la 9ª por mar, la 4ª macedónica y la 6ª Victris, que fueron las que estuvieron, y de hecho en la 6ª Victris tenemos restos perfectamente visitables y muy interesantes, tanto en Asturias, en Astorga como en León. Muy bien. Bueno, qué mal me llevo yo con el chisme este. Y con esto yo doy por finalizada la charla, porque creo que más o menos ya ha quedado claro en qué consistía. Y nada más,
espero no haberles aburrido en exceso, que creo que sí, y que haya resultado esto medianamente interesante. Lo que sí, pues bueno, es una parte de nuestra historia, como decía el presidente, es una parte de la historia de España, quizá no muy conocida, y que, repito, en ese libro, por cierto, el libro, me gustaría recuperar lo que es el mío, es el único que tengo. En ese libro viene todo lo que acabo de contar y muchísimo más. Es un libro que son las actas de un congreso que se celebró en Gijón los días 2, 3, si no recuerdo, me falla la memoria, de octubre de hace 2 años. De hace 2 años, del 2000, estamos 15, 14, del 14, 15, bueno, no me acuerdo si fue perdonen porque ya me estoy haciendo mayor. Y entonces ya no me acuerdo con precisión de la fecha, pero bueno, en octubre, de hace un par de años. Se celebró en Gijón para, entre todos, pues charlamos de todas estas cosas y las ponencias han sido editadas en un libro que anda por ahí, que han podido ustedes ver quizá, y si no, pues tienen ocasión de verlo ahora, pero que sí me gustaría recuperar porque es que no tengo otro. Y ya está. Y si alguno tiene mucho interés en adquirirlo, pues se lo pueden pedir directamente al editor, a KRK, es una editorial asturiana, KRK, y según me dicen, pues tendrían un pequeño descuento. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana. Paco, ¿qué te vamos a decir, General Ramos? Porque se ha pasado mucho. Ha sido una conferencia extraordinaria. Muchísimas gracias. La verdad que estaríamos encantados de seguir escuchándote. Esto da para un ciclo, para un seminario completo, y yo creo que ha sido una maravilla. La prueba está en que hemos estado todos atentísimos. Gracias por poner luz sobre esta parte tan desconocida de nuestra historia, las guerras asturcántabras, y deseamos de verdad, Paco, General Ramos Oliver, que sigas avanzando en esas investigaciones, porque, bueno, todos te lo agradecemos muchísimo. La propia historia y, desde luego, nosotros, que te escucharemos cuando tú quieras venir a esta casa, contárnoslo, a darnos estas lecciones magistrales. Creo que el tiempo se ha echado un poco encima y a lo mejor, pues no sé si procederá alguna preguntina. En cualquier caso tendría que ser algo muy breve, porque nos consta que algunas personas tienen que regresar. Entonces, si alguien quiere, por favor, en aras de, bueno, pues del poco tiempo con que contamos, le pedimos brevedad, pero, en fin, sí nos gustaría, si alguien quiere hacer algún comentario. Venga, Eduardo, me estás deseando. Y si no preguntas, revientas. Venga, pregúntame. General, ¿me has pedido mi jefe César? Ni que te ocurra. Muy breve, muy breve. Venga, muy breve. Muy breve. Lo que eran unos maestros romanos se da en el libro de Serás. He leído por ahí, no sé si será así, que en esta guerra fue una guerra evidentemente no continua, no tuvo sus paradas, sus contingentes y tal. Claro. Hubo un momento determinado, no recuerdo cuál de los dos contendientes, apoyaron a los romanos contra el otro. No sé si fueron los astures contra los cántabros o los cántabros contra los astures. ¿Es eso cierto? No, te estás equivocando. Perdón. La fuente donde hayas bebido te ha llevado a un pequeño error. Eso ocurrió, pero mucho antes. Eso ocurre, vamos a ver, eso creo haberlo apuntado al principio. Cuando dije, esta gente, los romanos y los indígenas, se conocían de toda la vida, porque llevaban de vecinos ciento no sé cuántos años. Bien. Tanto los astures como los cántabros luchan con los romanos. O sea, los romanos en esa época, que eso no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora y así queda claro el tema. Los romanos llegan a España y una vez que controlan el territorio que les interesa controlar, que fundamentalmente es la zona levantina y la bética, luego ya van profundizando, van entrando, pero a lo que se dedican de verdad los romanos es a pelearse entre ellos. Esa es la dedicación principal de los romanos en España,
es a pelearse entre ellos. Y ahí tenemos las guerras civiles, las guerras sertorianas y las guerras de Pompeyo. Ahí es donde efectivamente los ástures y los cántabros luchan en una u otra de los bandos que se enfrentan. Pero que, ojo, los dos bandos son romanos, lo que pasa es que luchan entre ellos y se alían con unas tribus o con otras. Ahí sí. Pero en estas guerras al menos no se detecta, o las fuentes no dan información a ese respecto. Siempre hay un enfrentamiento. Hay un problema en esto, y es esas dos zonas y esos dos ejes de progresión de los que yo he hablado todo el tiempo. Ahí, bueno, en todo momento he confesado que es teoría, porque no hay manera de apoyar nada más que en lógica y en la información limitada que da la arqueología. Pero hay un problema, hay un debate historiográfico si esos dos esfuerzos fueron simultáneos o no. Es decir, si Antistio por aquí y Carisio por aquí avanzaron al mismo tiempo o no, o fueron en distinto momento. Es complicado, hoy por hoy es complicado llegar a saberlo. Cada historiador aporta yo creo que fueron simultáneos. No hay un bando operacional único para las dos operaciones. Augusto, que se supone debería haber sido, en el tiempo que estuvo, solo se dedicó a la parte cántabra. No tocó para nada la parte asturiana, donde quedó a la total autonomía de Publio Carisio. Eso sí es así. ¿Visto? Entonces, hubo entre las dos zonas apoyos mutuos de los romanos. No lo he detectado. Yo no he detectado en ningún momento que haya habido apoyo mutuo, ni por arqueología ni por historiografía. Los indígenas sí, lo dicen los romanos. Concretamente en el episodio de la numerosa fuerza romana que engañada es llevada, ahí habla de los astures y los cántabros. Luego quiere decir que actuaron los dos juntos. ¿Listo? Es decir, ahí sí se da. Los romanos yo creo que actuaron sin una coordinación superior, o sea, no hubo lo que en argot militar, en terminología militar se llamaría un bando operacional. Y hasta ahí puedo leer. Muchas gracias, Paco, perdón. Y Honorio quería consultar algo, decir. Honorio, ¿cómo te ocurre? Es muy breve, es que no puedo resistirlo porque se nos escapa un poco del tema que has puesto en general, pero mi pregunta es, la Gémina, que dices que luego mandaron al Rin, ¿es la que mandó Germánico, que luego recupera el águila famosa, Sí. que las tribus... La primera Augusta. La primera Augusta. La primera Augusta es la que efectivamente, o sea, perdón, la primera Augusta es la que, en mi opinión, sufre ese descalabro. Entonces la sacan del teatro de operaciones y la mandan a Germania. Allí es recuperada, la legión es recuperada, es decir, se reconstruye con nuevos legionarios, etcétera, etcétera. Se reconstruye la legión y se le vuelve a dar efectivamente la insignia, porque Agripa, dicen las fuentes romanas, que Agripa, cuando domina la sublevación, recupera las insignias que habían sido perdidas en esas operaciones. O sea, Agripa recupera las insignias. No, las recupera Agripa. O sea, las insignias que han quedado cautivas de los cántabros. Las recupera Agripa. Eso es. La recupera Agripa. Entonces esta legión se la llevan y allí quedan a las órdenes de Germánico y de Druso, que son los que en el 12 van a empezar las operaciones sobre la Gran Germania. Es decir, el objetivo estratégico final de todo esto, que es combatir a los germanos para echarlos a la línea del Levante. Bien, entonces, efectivamente, esa legión es reconstituida y pasa a ser la primera germánica, pero se cree que es la primera Augusta. Todo esto al finerito. Ignacio Perea, que es el que luego se carga la película.
Casio Perea, que hace unas sandalias romanas para el hijo de Germánico, Las Calígulas. las Calilas, por eso le llaman Calígula. Calígula es sandalia pequeña. Pues sí, bueno, y de ahí podríamos seguir, si es que esto... No, porque no nos pegan, y además con razón, pero por rematar. Porque como es un episodio todos conocido, pues rematar. Estas operaciones que se inician son las que al final en el siglo IX, ya después de Cristo, en el siglo IX después de Cristo, va a dar lugar a la batalla de Teutoburgo, es decir, la pérdida cuando Varo, un general romano que se llama Varo, es derrotado por los germanos en la Selva Negra y se pierden 3 legiones. 3 legiones. Se pierden ahí, las aniquilan los germanos y entonces cuenta la historia que el emperador Tiberio, pues iba, Tiberio, no, era Augusto, iba mesándose los cabellos, a punto de volverse loco diciendo: Varo, ¿qué has hecho, Varo? Devuélveme mis legiones, devuélveme mis legiones. Bueno, es el capítulo final de todo esto. El capítulo final de todo esto es que quedan aniquiladas 3 legiones ahí en Germania, y ahí la expansión del Imperio Romano, ahí se acabó. Ya no pasaron más allá, no consiguieron totalmente el objetivo estratégico y ahí quedaron detenidas. Ahí se montó el limes, que ya va a quedar hasta que llegan los bárbaros, etcétera, etcétera. Por cierto, convendría que nos repasásemos la llegada de los bárbaros al Imperio Romano, que a lo mejor descubrimos que se está repitiendo. No digo más. Convendría que cogieran ustedes el libro de historia y se miran el final del Imperio Romano, pero analizan cómo entraron los bárbaros, cómo fueron entrando, qué hicieron los romanos con esos bárbaros, qué hicieron los bárbaros con los romanos y tal. A lo mejor se explica uno alguna cosa. Los bárbaros y las bárbaras. Y los barbaritos. Habría que recomendarlo a la... Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena. Que a lo mejor lo arreglaba todo. He preguntado lo tuyo, pero no, en Asturias no saben. Ahora solamente dicen que se conserva Illanes, así que de hecho, ni siquiera sabían que estaba el de Valdés.